Nos espera una grande fiesta afuera, entonces espero que no sea demasiado larga la homilía, ¿ok? Hoy en las lecturas oímos un poco del lenguaje legal, ¿verdad? En la primera lectura escuchemos, el Señor es un juez, y también nos dice Jesús en el Evangelio, el publicano bajó a su casa justificado, ¿verdad? Y en español, cuando escuchemos esas dos letras, J y U, ju, ¿verdad? Se habla típicamente de palabras que se hablan de la justicia, que tienen las dos mismas letras, ¿verdad? Juez, justicia, justificado, ¿verdad? Entonces, mira, si alguien sea acusado de un crimen, su nombre es difamado, ¿verdad? Hablando de este lenguaje legal. Son considerados enemigos del pueblo, tendrán que ir al tribunal y si un abogado presenta su caso y exonera al acusado, esa persona será justificada. Es decir, su nombre está recobrada y ya no es enemigo del pueblo. Pues los hebreos, los judíos, Jesús incluso, ¿no?, entendieron el pecado en esta manera de la lenguaje legal. Nuestros pecados, y en particular el pecado original, es como nuestro crimen. Es como nuestro crimen, nuestra difamación. ¿Acaso del pecado original devenimos enemigos, no del pueblo, pero de Dios? Y el nombre de la humanidad entera era difamada. ¿Acaso de ese pecado? Nosotros cristianos también adoptamos a esta manera de entender el pecado, también. Ahora, en el cristianismo, ¿quién justifica? ¿Nosotros mismos? ¿Verdad? Vemos aquí el fariseo que se justificaba, pero así no es, ¿verdad? Es Dios, obviamente, en particular Jesucristo. Jesús instituyó una manera particular en cómo justificarnos, y se da nota que en esta lectura, nos dio una manera particular en cómo justificarnos, y lo veamos cuando Él se bautizó en el Jordán. Ahí lo instituyó, el bautizo. En nuestra fe, este es el sacramento que se trata directamente de la justificación, el bautismo. Aquel quien reciba el bautismo reciba este don de la justificación, ¿verdad? Hablando de este lenguaje legal. Recibe la justificación. Limpia del alma el pecado original y somos elevados a la amistad con Dios. Eso hace el sacramento del bautismo. Con frecuencia veo, en particular en la comunidad hispana, pero podría ser en muchas comunidades, que lo veamos el bautismo como algo cultural, ¿verdad? Queremos esperar que toda la familia está ahí presente y escoger los compadres, quizás un poco ricos, que podrían pagar para la quinceañera en 15 años, etcétera, ¿verdad? Y queremos que todos ahí estén presentes. Pero, padres, ya que les platiqué el significado del bautismo, no esperan a bautizar los niños. No es solamente algo cultural o como casi que algo que nomás hacemos en la fe católica. Nos da la justificación, el bautismo. Es el inicio de nuestra vida cristiana, sin cual no hay vida cristiana. No somos cristianos si no somos bautizados. Dios ha designado que el bautismo sea la única manera en cómo podemos tener garantía de la justificación. Si alguien muere sin ser bautizado, incluso los niños, no hay garantía, mis amigos, que alguien puede haber sido salvado. No hay garantía. Ahora, es posible que habrá personas que nunca conocen a Dios y el Señor es misericordioso, ¿verdad? Eso entendemos y lo escuchamos en la primera lectura, ¿verdad? Que va a oír el grito de aquellos, de todas las personas, ¿verdad? Los huérfanos, los viudos, y también en una manera podríamos decir que aquellos
quienes nunca fueron evangelizados, es decir, aquellos que no saben del cristianismo, quizás habrá una excepción, pero es la manera regular, decimos, en cómo recibimos la justificación. No hay garantía de eso sin bautizo. No podemos saber de seguro que hay esa chance, ¿ok? Entonces, padres, si tienen los niños 4 o 5 años y todavía están esperando ese momento que viene la familia, pues ven y platica con nosotros, ¿ok? Puede escoger los padrinos también. No sé si saben esto, pero no tienen que hacer presente sus compadres como ricos, ¿verdad? Que van a comprar la vestida en esa quinceañera, ¿ok? No tienen que ser presentes para ser los padrinos, ¿ok? La cosa lo más importante es que bautizan los niños, que sean cristianos, que comienzan la vida cristiana, ¿ok? Ahora, en el momento que recibamos el bautismo, ¿tenemos garantía del cielo mismo? Pues no, tampoco así no es. La justificación por el bautismo nos da garantía que es posible conseguir al paraíso, posible conseguirlo, pero no es garantía del paraíso mismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo sirve esto? ¿Cómo fomentamos? ¿Qué quiero decir? Es mejor ver el bautismo así, que el bautismo y todos los sacramentos en realidad son como una semilla de gracia, ¿verdad? Una semilla de gracia. Efectan algo en nuestra vida, ¿verdad? Así como es el inicio efectivo de nuestra vida cristiana. Así es el bautismo, pero ahí no acaba la vida cristiana, ¿verdad? La gracia que nos da es como una semilla. ¿Qué pasa con la semilla? ¿Verdad? Lo pongamos en tierra buena y lo damos agua y bastante sol o no demasiado, etc. Y esa semilla va a crecer a ser un árbol grande y dar la fruta. ¿Y qué pasa si no? Pues no dará fruta, ¿verdad? Había el inicio de esa vida cristiana con la semilla, pero no dio fruta, y también eso es problema, ¿ok? Entonces es importante fomentar, crecer esta semilla de gracia. ¿Cómo lo hacemos? Pues volvemos a la lectura. Jesús usa esta palabra hablando de la justificación. Las oraciones de los dos hombres y el carácter general, vemos también el carácter general que mantienen en sus corazones. Y esto es una lección para nosotros también. Es una lección para nosotros. Veamos la disposición del fariseo. ¿Qué dice el fariseo? Dios mío, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco yo soy como ese publicano. Ayuno 2 veces, yo ayuno 2 veces por semana y yo pago el diezmo de todas mis ganancias. ¿A quién está hablando este hombre? ¿A Dios? No, a él mismo, ¿verdad? Ni está levantando sus oraciones a Dios. Está enfocado en él mismo y se piensa justificado, ¿ok? Ahora veamos al publicano. ¿Qué dice? Ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, ni se atrevía a sentarse cerca del altar. Ahí se quedó lejos. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Apiádate de mí que soy un pecador. Y ahí, mis hermanos, tenemos lección de una manera importante de fomentar, de crecer a esta semilla de gracia del bautismo. Es la humildad. En realidad nos dice Jesús, todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Okay? Entonces ahí tenemos una pequeñita lección a recordarse, ¿verdad? A fomentar la gracia de esta semilla del bautismo. También tenemos la confesión. ¿Y por qué la confesión? ¿Okay? Tenemos el inicio de la vida cristiana, la justificación, ¿verdad? Con el bautismo, pero también hay la vida después y aunque estamos, ¿cómo se dice?
perdonado del pecado original, todavía tenemos los efectos del pecado original. ¿Por cuál razón podemos pecar después del bautismo? ¿Okay? Hay el pecado mortal específicamente que se nos quita de nuevo la justificación que recibimos en el bautismo. Se nos quita de nuevo esta justificación. Es decir, que volvemos de ser enemigos de Dios cuando cometimos pecado mortal, pecado grave. Si morimos con pecado mortal, el infierno es casi una garantía, mis amigos, casi una garantía. Dejamos todo a la misericordia de Dios, pero de nuevo, en la misma manera que el bautismo era la manera que Dios instituyó para darnos la justificación, también la confesión, la manera en cómo recibir el perdón del pecado mortal, ¿ok? Entonces, sí es misericordioso, pero recibimos su misericordia específicamente por medio de estos sacramentos. Entonces, si morimos con pecado mortal, si nos morimos como enemigos de Dios, ¿verdad? El infierno es casi una garantía, pero Dios nos ama mucho, ¿no? Nos ama mucho. Quiere que regresamos a sus brazos y que seamos reconciliados con Él. Entonces, también nos dio otro sacramento para restablecer esta amistad. Se llama la confesión, ¿verdad? La confesión se nos quita el pecado mortal y nos regrese a la justificación. Es como un bautismo cortito, ¿verdad? Tenemos en la cocina el horno express, es como un bautismo express, podríamos decir, ¿ok? No específicamente así, es más específica, pero así es, ¿verdad? El bautismo nos eleva a la amistad de Dios para la primera vez, ya que tenemos el pecado mortal, y la confesión se nos regresa a esa gracia. Cuando vamos a confesarnos, volviéndonos a la lectura, emulamos el carácter del publicano, ¿verdad? Ya recibimos esa lección. Es importante saber, ¿verdad?, que si vamos al sacramento de confesión con un corazón contrito como este publicano, estamos perdonados. Ya les he dicho, ¿verdad?, que Dios les ama mucho, mis hermanos. Jesús te ama mucho, quiere estar contigo para siempre en el cielo, ¿verdad? Él nos da esta gracia, no tuvo que hacerlo, ni tuvo que hacerlo, pero Él te quiere. Él te quiere y quiere estar contigo para siempre. Él te refresca con la gracia, la mera gracia de su cuerpo y su sangre que recibimos aquí. Te dio el don del bautismo para ser justificado y también el don de la confesión. Entonces, aquellos que no van bastante como frecuentemente a la confesión, pues van, ¿verdad? Ahí es muy fácil. Yo no he gritado a nadie en la confesión, el confesionario, y pues solamente he sido sacerdote como 4 meses, entonces veramos. Es una broma, no, así no es. Y si han experimentado eso de un sacerdote, yo les digo que nos perdona. Así no debe de ser, ¿verdad? Nos platica aquí Jesús, ¿verdad? Que el hombre verdaderamente contrito sí reciba la justificación de Dios. Entonces espero que esa experiencia mala de la confesión no se las detenga de irse de nuevo, ¿ok? Nosotros, los sacerdotes, meditamos sobre eso mucho, porque nosotros también somos pecadores, ¿verdad? Nosotros lo necesitamos también y estamos aquí para ayudarles a encontrar al Señor de nuevo. Entonces, que no tengan miedo, mis hermanos, ¿ok? Creo que había otra cosa, pero se me olvidó. Entonces, si nos espera la fiesta, y también la fiesta, lo más importante aquí, el altar, ¿ok? Entonces es todo. Anímanse de nuevo. El bautismo, especialmente para los niños que no lo han recibido, o como si ya son 7, 8 años y tienen su propia mente, facultades, desafortunadamente, no es una broma, ¿verdad? Que vayan a bautizarlos o que vayan a Rica, ¿verdad? Que comiencen la vida cristiana, que reciban esa gracia. Que ellos que no se han confesado por un rato, vea la confesión, emula la virtud de este hombre, de este publicano, y sepa del gran amor del Jesús, mis hermanos, que les espera en esos sacramentos muy bonitos a recibir, o por primera vez o de nuevo, la justificación que vemos en las lecturas de hoy.